tardes, señores, directores, funcionarios, equipo técnico. Vamos a dar inicio a la sesión número 087, 2024, convocado para el día de hoy, miércoles, a las 15 horas. Modalidad presencial, señora secretaria, así se da. Señor presidente, estimados vocales, autoridades, compañeros, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria este 87-2024. Con su autorización, señor presidente, me permito constatar el quórum reglamentario. Vocal Mel Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goya Esquelar. Ausente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. Presente. Presente. Con 3 vocales presentes, nos encontramos en quórum, señor presidente. Bueno, con el acuerdo reglamentario, se instala la sesión a las 15 horas de 23 minutos. Señora secretaria, si va a dar lectura al orden del día. Sí, señor presidente, procedo a dar lectura al orden del día. 1, lectura del orden del día. 2, lectura de comunicaciones. 3, conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones del Pleno número 079-2024, número 080-2024, 081-2024, 082-2024, 083-2024, 084-2024. 4, Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano, Análisis y Resolución de Renuncias. 4.1, Directora Nacional de Comunicación Social. 4.2, Director Nacional de Asesoría Jurídica. 5, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 5.1 AP 0331 SNCD 2024 BL, prescribe el día jueves 1 de agosto de 2024. 6, varios. Hasta ahí el orden de direcciones. Respecto del primer punto, como es la aprobación de actas del Pleno, hay dos alternativas: o reformar el orden del día, cambiar el orden del día, o suspender ese punto y pasar al segundo. Cualquiera de las dos alternativas. Suspende, por favor. Se solicita entonces. Suspende, yo solicito que suspender, no sé que Suspende y pasa al siguiente punto. le suspendamos y le pasamos al siguiente. Se lleva la acción. Señor presidente, me permito indicar que establece el reglamento de sesiones del Pleno, por favor. Respecto al cambio del orden del día, el artículo 10 establece que hasta 10 minutos antes de la hora prevista en la convocatoria de las sesiones ordinarias se medio escrito de al menos 3 vocales del Consejo de la Judicatura, todos podrán modificarse o incluirse cualquier punto en el orden del día, contando con los respectivos informes técnicos cuando el caso lo amerite, en cualquier punto del orden del día. Hasta ahí el artículo 10, señor presidente, en razón de que no se podría hacer un cambio en este momento, sino en el... La expresión. Se debe suspender. Continuemos con el Tercer orden del día es tercero. Tercero, perdón. Señor presidente, procedo a dar lectura. Sí, señor presidente, una vez que se ha dado lectura del orden del día, el siguiente punto, con su autorización, si me permite dar lectura. Continúa. El segundo punto es lectura de comunicaciones, señor presidente. Para este punto no se cuenta con documentación. Sí, señor presidente. Si me permite, previo a seguir con el orden del día, me permito indicar que ha llegado documentación a la Secretaría General. Lo pongo en su consideración para que de considerarlo pertinente, me corresponde a la. Sí, señor presidente, el primer documento es el memorando CJDG 2024-5790M, con trámite CJ interno 2024-18787. Se trata sobre la renuncia del director nacional financiero. Llegó a la Secretaría General el día martes 30 de julio de 2024. Lo pongo a su consideración, señor presidente, para que se considere lo pertinente para calificar el punto.
Sí, le damos un sabiendo, o sea, por ejemplo, yo creo que se trabaja tres, no necesitas ¿verdad? O sea, esa parte es así. Podemos, conforme lo establece el artículo 9, que cada reconocimiento de la tecnología tiene para presupuestar el ámbito de derechos humanos, a requiere tomar decisiones de caso, a calificar como. Sí, señor presidente, se procede de esa manera. El siguiente documento, me permito dar lectura, es el memorando CJDG 2024-5791M. Ingresó a la Secretaría General el 30 de julio de 2024 a las 10:27. Se trata sobre los informes técnicos, proyecto de resolución, informe jurídico sobre la renuncia de la subcoordinadora de la Corte Nacional de Justicia, la doctora Marcela Olmedo Chávez. Lo pongo en su consideración, señor presidente. Conformidad con lo que se establece en el artículo de calificar como demanda tiene. El siguiente documento, señor presidente, es el memorando CJDG 2024-5826. Ingresó a la Secretaría General el día de hoy a las 10:16. Se trata respecto de los nombramientos de la abogada Cristian del Rocío Escobar Albuca con cargo de coordinadora jurídica y abogado Nicolás David Crespo Vega con el cargo de subcoordinador jurídico de la Corte Nacional. ¿Cómo es su consideración, señor presidente? De manera decisiones y todas las instituciones de derechos humanos. De esa manera, señor presidente. El siguiente documento es el memorando CJDG 2024-5834M del miércoles 31 de julio de 2024. Lo remite la Dirección General. Se trata sobre los informes técnicos, jurídicos y proyectos de resolución respecto al cumplimiento de la sentencia de la acción de protección 17-371-2023-02134 del caso doctor Darwin Steven Díaz Peña Herrera. Lo pongo a su consideración, señor presidente. De igual manera, como que establece el artículo 9, que califica como. Señor presidente. Como lo he indicado, el punto siguiente es el punto 2, lectura de comunicaciones. Para este punto no se cuenta con documentación. El siguiente punto es el punto 3, conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones del Pleno número 079-2024, 080-2024, 081-2024, 082-2024, 083-2024 y 084-2024. Está ahí, señor presidente. Sí. Vamos a votarlo. Es el documento que vamos a ver. Sí. Se procede, señor presidente. Se procede con la suspensión para tratarlo posteriormente. El siguiente punto es el punto número 4, Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano, Análisis y Resolución de Renuncias. 4.1, Directora Nacional de Comunicación Social. Para este punto se encuentran presentes la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y el director general. Adicionalmente, me permito informar, señor presidente, que se ha recibido una delegación por parte de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, delegando a la abogada Gloria Álvarez para que asista a esta sesión en cuanto a lo que corresponde en la exposición de los informes
jurídicos de la Dirección Nacional de Asesoría Pública. Señor presidente, señores vocales. Señor presidente, señores vocales, señora vocal, señor director general, encargado. Mediante memorándum número CJ-DG 2024-5502-M del 17 de julio de 2024, dentro del trámite interno número CJ-INT-2024, 17745, el doctor Hernán Alfonso Calisto Moncayo, director general del Consejo de la Judicatura encargado, dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano se elabore el informe técnico correspondiente conforme lo determina el artículo 124 del Código Orgánico Administrativo. Al respecto, y conmemorando circular CJ-DNTH 2024-0964-MC de 18 de julio de 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-802 de 18 de julio de 2024 sobre la renuncia presentada por la licenciada Carolina Elizabeth Chávez Atti a su calidad de Directora Nacional de Comunicación Social. Luego del análisis efectuado, se emiten las siguientes conclusiones y sus respectivas recomendaciones. Conclusiones. De las disposiciones constitucionales, legales y de los antecedentes señalados, se concluye que la renuncia irrevocable presentada por la licenciada Carolina Elizabeth Chávez Atti como Directora Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura no contraviene a ninguna disposición constitucional ni legal. La licenciada Carolina Elizabeth Chávez Atti como Directora Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura no registra ningún expediente disciplinario en trámite. De así considerarlo, la renuncia se aceptaría sin perjuicio de los expedientes administrativos que se pudieran iniciar en contra de la presentada directora, licenciada Carolina Elizabeth Chávez Atti, como Directora Nacional de Comunicación Social, en caso de existir mérito por ello, conforme lo dispuesto al artículo 233 de la Constitución de la República de Ecuador y la resolución número 152-2022 del 30 de junio de 2022, reformada con la resolución 038-2021. Reformatoria a la resolución número 038-2021. Por lo tanto, esta dirección recomienda a su autoridad y por su digno intermedio al Consejo de la Judicatura, al Pleno del Consejo de la Judicatura, que de conformidad a sus competencias consagradas en el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial y en concordancia con el Estatuto Orgánico de Gestión por Proceso del Consejo de la Judicatura, se eleve a conocimiento del Pleno de la Judicatura el presente informe respecto a la renuncia presentado por la licenciada Carolina Elizabeth Chávez Atti como Directora Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el resumen de nuestro informe, señor presidente. Muchas gracias. Posteriormente, quedará la palabra al doctor José Ortega. En este caso me parece que será una delegada. Sí. Por favor. La abogada Gloria Álvarez es la delegada para este punto, es la subdirectora nacional de asesoría y normativas. Gracias. Buenas tardes, señor presidente, señores vocales. Me permito dar lectura al informe jurídico suscrito mediante memorándum CJ-DNJ 2024-1071, suscrito el 19 de julio del 2024. Mediante memorándum circular CJ-NTH 2024-0964-MC, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico CJ-DNTH-SA 2024-802, ambos del 18 de julio del 2024, en el cual concluyen las recomendaciones lo siguiente. La renuncia presentada por la licenciada Carolina Elizabeth Chávez Atti como Directora Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura no contraviene disposición constitucional ni legal. Cabe señalar que la renuncia se aceptará sin perjuicio de los expedientes disciplinarios que se pudieran formular en su contra de conformidad a lo dispuesto en el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador y la mencionada resolución 038-2021.
Por lo expuesto, y toda vez que el mismo se ajusta al ordenamiento jurídico vigente, el proyecto de resolución pasa a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura para que solicite lo que en derecho corresponde. Hasta aquí con el informe jurídico. Muchas gracias. Damos, por favor, la palabra al doctor Hernández, director general de la. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente, señora vocal, señor vocal, señores directores nacionales, autoridades. El informe técnico número CJ-DNTH-SA 2024-802 de 18 de julio de 2024 en relación a la renuncia presentada por la licenciada Carolina Elizabeth Chávez Atti, directora nacional de comunicación social del Consejo de la Judicatura, cuenta con los informes pertinentes y la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la veracidad del presente proceso, ha realizado la verificación de la documentación requerida por el acto. Con estos antecedentes me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura conocer el informe técnico número CJ-DNTH-SA 2024-802, puesto en conocimiento mediante memorando circular número CJ-DNTH 2024-0964-MC de 18 de julio del presente año, así como acoger favorablemente el proyecto de resolución remitido mediante memorando número CJ-DNJ 2024-1071-M de 19 de julio de este año respecto a la referida renuncia. Hasta ahí, señor presidente. Toma consideración de los vocales, formas y observaciones. La resolución. Si no hay observaciones. Sí, sí, sin observaciones. Dispongo a hacer el general, por favor, siguiente la sesión. Autorización, señor presidente. Se encuentra en sus pantallas, señor presidente, el proyecto de resolución. Con su autorización procedo a dar lectura. Proceda. Señor presidente, artículo único. Aceptar la renuncia presentada por la licenciada Carolina Elizabeth Chávez Atti al cargo de Directora Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura. Disposición final. Única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Notifique, se publique en la página web. Compras hasta ahí la parte resolutiva, señor presidente. Dirección para la observación. Tengo una observación. Acción calificó la opción Ya. para la directora. Sí, señor presidente. El título, aceptar la renuncia presentada por la Directora Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí el título, señor presidente. Moción se acepte la renuncia de la directora de comunicación social del Consejo de la Judicatura. Apoyo. Solicito, señora secretaria de proceder. Sí. Toma la voz. Y me gusta además. Señor, revisado, por favor. Ahí. Sí. Ahora sí. Procedo a tomar votación, señor presidente, con su autorización. Vocal Mer Benavides A Benarcas. favor. A favor. Vocal Solanda Goyesquelar. Ausentes. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor, a favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. A favor. Con 3 votos afirmativos, se acepta la renuncia presentada por la Directora Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí, señor presidente. Con su autorización, señor presidente. El siguiente punto es el 4.2, director renuncia, perdón, análisis y resolución de renuncia del director nacional de asesoría jurídica. Para este punto, de igual manera, me permito informar que se encuentra presente la Dirección Nacional de Talento Humano, la subdirectora nacional de asesoría y normativa, abogada Gloria Álvarez, y la dirección general. Tiene la palabra el señor Leonida, director nacional de
mediante memorándum circular CJDG 2024-2365-MC de 18 de julio de 2024, el doctor Hernán Alfonso Calisto Moncayo, director general del Consejo de la Judicatura encargado, dispone esta Dirección Nacional de Talento Humano se elabore el informe técnico correspondiente conforme lo determina el artículo 124 del Código Orgánico Administrativo. Al respecto, conmemorando circular CJDNTH 2024-0965-MC de 18 de julio de 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico CJDNTH-SA 2024-806 de 18 de julio de 2024 sobre la renuncia presentada por el doctor José Luis Peñarera Béjar al cargo de Director Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura. Luego del análisis efectuado, se emiten las siguientes conclusiones. De las disposiciones constitucionales, legales y de los antecedentes señalados, se concluye que la renuncia irrevocable presentada por el doctor José Luis Peñarera Béjar al cargo de Director Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura no contraviene a disposición constitucional ni legal. El doctor José Luis Peñarera Béjar, en su calidad de Director Nacional de Asesoría Jurídica, no registra un expediente disciplinario en trámite. De así considerado, la renuncia se aceptaría sin perjuicio de los expedientes administrativos que se pudieran iniciar en contra del precitado servidor en caso de requerir el Pleno del Consejo de la Judicatura, como lo establece el artículo 233 de la Constitución del Estado de Ecuador, la resolución 152-2022 del 30 de junio de 2022, reformatoria a la resolución 038-2021, y la recomendación de este informe es que el Pleno del Consejo de la Judicatura pueda conocer la renuncia presentada por el doctor José Luis Peñarera Béjar al cargo del Director Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí el resumen del informe, señor presidente. Gracias. Por favor, solicito en este momento, luego la palabra a la doctora Gloria Ala. Su autorización, señor presidente. Mediante el memorando CJDNJ-SNA 2024-0117M, suscrito el 19 de julio del 2024, se emite el informe de resolución para aceptar la renuncia presentada por el Director Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura. Conmemorando circular DNTH 2024-0965 del 18 de julio del 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH-SA 2024-806 de 18 de julio del 2024 sobre la renuncia presentada por el doctor José Luis Peñarera Béjar al cargo de Director Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura. De acuerdo al contenido del informe técnico antes mencionado y lo comunicado por parte de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, el servidor doctor José Luis Peñarera Béjar no mantiene procesos disciplinarios que actualmente se encuentren sustanciados en su contra. No obstante, lo señalado es menester comunicar que la renuncia se aceptará sin perjuicio de los expedientes disciplinarios que se pudieran formularse en su contra, de conformidad a lo dispuesto al artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador y la mencionada resolución 308-2021. Con estos antecedentes y toda vez que el mismo se ajusta al ordenamiento jurídico, se remite el proyecto de resolución para el Pleno del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el informe jurídico. Muchas gracias, doctora. Por secretaría, por favor, que se constate la hora en la que se integra la vocal consejera. Siendo las 15:46. Gracias. Por favor, concedemos la palabra al doctor Hernán Calisto, en su calidad de director general encargado. Muchas gracias, señor presidente. Con su autorización. El informe técnico número CJDNTH-SA 2024-806 de 18 de julio de 2024, en relación a la renuncia presentada por el doctor José Luis Peñarera Béjar, director de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura, cuenta con los informes pertinentes y la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la veracidad del presente proceso, ha realizado la validación de la documentación requerida para el acto. Con estos antecedentes me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura conocer el informe técnico número CJDNTH-SA 2024-806, puesto en conocimiento mediante memorando circular número CJDNTH
2024-0965 MC de 18 de julio del presente año, así como acoger favorablemente el proyecto de resolución remitido mediante memorando número CJDNJ SNAN 2024-0117M de 19 de julio de este año respecto a la referida renuncia. Hasta ahí, señor presidente. Muchas gracias. A consideración, los informes. De no existir observaciones, solicitaría a Secretaría General que pueda proyectar la resolución. Gracias. Con su autorización, señor presidente, se encuentra en sus pantallas el proyecto de resolución. De no existir alguna observación, solicito se dé lectura al articulado. Con su autorización, señor presidente, artículo único. Aceptar la renuncia presentada por el doctor José Luis Peña Béjar al cargo de Director Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Notifíquese, publíquese en la página web y cumplas hasta ahí la parte resolutiva, señor presidente. A consideración, la resolución. ¿Alguna observación? Al no existir observaciones, solicito la lectura del título de la resolución. Con su autorización, señor presidente, aceptar la renuncia presentada por el Director Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí el título, señor presidente. Listo. Muchas gracias, señora secretaria. Se ha dado lectura a la resolución y el título. En razón de ello, Al no haber observaciones, elevo a moción de que se apruebe la resolución para aceptar la renuncia del doctor Peña Béjar. a favor. Señora secretaria, por favor, solicito se tome la respectiva votación. Con su autorización, señor presidente, vocal Mel Benavides Benalcázar. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelar. A favor. Vocal Yolanda Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. A favor. A favor, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba aceptar la renuncia presentada por el Director Nacional de Asesoría Jurídica, doctor José Luis Peña Béjar. Hasta ahí, señor presidente. Muchas gracias. Continuemos, por favor. Sí, señor presidente. Agradecemos a las áreas técnicas. Ingresa en este momento la abogada María Alexandra Espinosa, subdirectora nacional de control disciplinario. Procedo a dar lectura al siguiente punto, señor presidente. 5. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución del expediente disciplinario. El expediente disciplinario es el 5.1 AP 0331 SNCD 2024 BL. Prescribe el día jueves 1 de agosto de 2024. A la vocal que le corresponde la ponencia es a la doctora Solanda Goyes. Gracias, señor presidente. Solicito que por favor, a través de la subdirectora nacional de control disciplinario, se haga la presentación del caso y en su momento yo argumentaré y también para hacerla elevar a moción de ser el caso la recomendación. Tiene la palabra, por favor. Señores vocales, muy buenas tardes. Con su permiso, me permito dar lectura a la ayuda a memoria del expediente disciplinario ya referido por la señorita secretaria. El abogado sumariado y abogado patrocinador recurrente dentro del presente expediente disciplinario es el abogado Vicente Gonzalo Aticalle. Cabe señalar que el expediente disciplinario no tiene carácter de reserva. La imputación que se realiza dentro del presente expediente disciplinario es que el servidor, el abogado patrocinador Vicente Gonzalo Aticalle, habría actuado con abuso del derecho por cuanto por reiteradas ocasiones, tanto en la audiencia preliminar así como también en la audiencia de juicio, ha sido llamado la atención por parte del juzgador al no litigar en base al principio de buena fe y lealtad procesal en la práctica de prueba, tratando de inducir al error al juzgador dentro del proceso por cobro de dinero número 10333-2019-02411, lo que afectaría el principio de buena fe y lealtad procesal, adecuando su conducta presuntamente a la falta disciplinaria contenida en el numeral 335, literal 9 del Código Orgánico de la Función Judicial. El análisis que ha realizado esta área técnica es lo siguiente. Dentro de la causa de cobro de dinero número 10333-2019-02411, la autoridad jurisdiccional realizó
un análisis de la actuación del abogado sumariado Vicente Gonzalo Aticalle, estableciendo que actuó con abuso del derecho y que dicho abuso se dio con el fin de retardar el decurso normal de la audiencia, así como inducir al error al juzgador, conducta que ha sido plenamente identificada dentro del proceso administrativo al verificar las grabaciones de la audiencia preliminar llevada a cabo el 24 de marzo de 2021, en cuyo minuto 2.13.2.01, el juez realiza un llamado de atención al sumariado a fin de que actúe de buena fe y lealtad procesal por cuanto presentó o actuó prueba nueva que ha sido solicitada fuera del término establecido para el efecto. En la audiencia de juicio llevada a cabo el 12 de abril del año 2021, en el minuto 13-23, el sumariado solicita la práctica de la prueba de confesión judicial del señor Fernando Javier Revelo. Sin embargo, en el minuto 15-2.25, el juzgador realiza un llamado de atención al abogado sumariado para que actúe en base al principio de buena fe y lealtad procesal, por cuanto la prueba que hizo mención no habría sido admitida. Acto seguido, en el minuto 16-2.25, el señor juez señala que no puede continuar con la audiencia debido a los incidentes que ha realizado el abogado en representación de la parte actora. Y en el minuto 18-2.30, el juez hace nuevamente un llamado de atención al abogado de la parte actora que a la audiencia tiene que ir preparados. Al minuto 34-2.45, el señor juez señala que en la audiencia se está faltando a la verdad y a la lealtad procesal, y a fin de no dejar en la indefensión a la señora Carlota Villarreal López, quien era la actora, pregunta si desea de continuar con la defensa de su abogado defensor, a lo cual en el minuto 36-2.10 la señora señala que sí desea. En tal virtud, esta autoridad administrativa determina que el hecho de haber realizado varios incidentes con la intención de entorpecer el decurso normal de las audiencias dentro del proceso de cobro de dinero número 10333-2019-02411 constituye una inducción al abuso procesal. De lo expuesto, estamos concluyendo que el abogado patrocinador de causa sumariado habría incurrido en la prohibición prevista en el artículo 335, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por lo que paso a dar la recomendación de esta área técnica. 1. Negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Vicente Gonzalo Aticalle, al haberse demostrado que el sumariado incurrió en el cometimiento de la prohibición prevista en el artículo 335, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial. 2. Ratificar la resolución expedida por la abogada Gabriela Patricia Aguirre Hernández, directora provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura, de 26 de abril de 2024, por medio de la cual se le impuso al abogado Vicente Gonzalo Aticalle la sanción de multa de una remuneración básica unificada al trabajador por incurrir en la prohibición prevista en el artículo 335, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial, al haber actuado con abuso del derecho dentro del proceso por cobro de dinero número 10333-2019-02411. Hasta ahí, señor presidente, señores vocales. A consideración de los señoras vocales, señor vocal. Bueno, como no hay observaciones, entonces elevo a moción la recomendación que nos ha dado la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Apoyo. Señora secretaria, por favor, solicito se sirva a tomar la respectiva votación. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación vocal. Mer Benavides Benalcázar. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelar. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. ¿Listo? Agradecemos la participación de la subdirectora y procedemos a llamar a las áreas técnicas correspondientes para continuar con los puntos a tratar, señor presidente. Gracias.
Hola, 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 hola. Ahí. Toda vez que se han incorporado las áreas técnicas, solicito Secretaría, por favor, continuemos. Sí, señor presidente. El siguiente punto es el punto 6. El primer punto que sale calificado como puntos varios es el 6.1, análisis y resolución de la renuncia del director nacional financiero. Para este punto se encuentran presentes la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y esperamos el ingreso del director general. Ok. Continuamos, por favor, con el doctor Vladimir Andosilla, Director Nacional de Talento Humano encargado. Tiene la palabra. Señor presidente, señoras vocales, señor vocal, mediante memorando circular CJ-DG 2024-2489 MC de 29 de julio del 2024, dentro del trámite interno CJ-INT-2024-18787, el doctor Hernán Alfonso Calisto Moncayo, director general del Consejo de la Judicatura encargado, dispone a esta Dirección Nacional de Talento Humano se elabore el informe técnico correspondiente a la renuncia presentada por el doctor Carlos Fernando Soria Balseca al cargo de Director Nacional Financiero del Consejo de la Judicatura, conforme lo determina el Código Orgánico Administrativo en su artículo 124. Al respecto, conmemorando circular número CJ-DNTH-2024-1006-MC de 29 de julio del 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2024-849 de 29 de julio sobre la renuncia presentada por el doctor Carlos Fernando Soria Balseca al cargo de Director Nacional Financiero del Consejo de la Judicatura. En las conclusiones se establece que de las disposiciones constitucionales, legales y de los antecedentes señalados, se concluye que el doctor Carlos Fernando Soria Balseca fue nombrado como Director Nacional Financiero del Consejo de la Judicatura mediante resolución 031-2024 del 9 de febrero del 2024. La renuncia presentada por el doctor Carlos Fernando Soria Balseca como Director Nacional Financiero del Consejo de la Judicatura no contraviene disposición constitucional ni legal. Que el doctor Carlos Fernando Soria Balseca no mantiene procesos disciplinarios que se encuentren sustanciándose en su contra y de considerarlos necesario, el Consejo de la Judicatura podrá instalarlos conforme lo dispone el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador y la resolución número 152-2022 del 30 de junio del 2022, reformatoria a la resolución número 038-2021. Por lo expuesto, esta Dirección Nacional de Talento Humano recomienda al Pleno del Consejo de la Judicatura que, conforme a las competencias establecidas en el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, se pueda conocer este informe respecto a la renuncia presentada por el doctor Carlos Fernando Soria Balseca al cargo de Director Nacional Financiero del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí el resumen del informe, señor presidente, señores vocales. Muchas gracias al doctor Vladimir Andosilla, Director Nacional de Talento Humano encargado. Entrego la palabra a la abogada Gloria Álvarez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica, delegada del Director Nacional de Asesoría Jurídica. Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura al informe jurídico. Mediante memorando CJ-DNJ 2024-1154M, suscrito el 30 de julio del 2024, se pone en conocimiento el informe jurídico para la resolución para aceptar la renuncia presentada por el Director Nacional Financiero del Consejo de la Judicatura. Conmemorando circular CJ-DNTH 2024-1006-MC de 29 de julio del 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJ-DNTH-SA 2024-849 de 29 de julio del 2024, la renuncia presentada por el doctor Carlos Fernando Soria Balseca al cargo de Director Nacional Financiero del Consejo de la Judicatura. De acuerdo con el contenido del informe técnico antes mencionado y lo comunicado por parte de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, el servidor doctor Carlos Fernando Soria Balseca no mantiene procesos disciplinarios que actualmente se encuentren sustanciándose en su contra.
No obstante de lo señalado, es menester comunicar que la renuncia se aceptará sin perjuicio de los expedientes disciplinarios que se pudieran formular en su contra, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador y la mencionada Resolución 038-2021. Con estos antecedentes y toda vez que el mismo se ajusta al ordenamiento jurídico vigente, se remite el proyecto de resolución para el Pleno del Consejo de la Judicatura, para que lo disponga lo pertinente. Hasta aquí, señor presidente. Muchas gracias. Entrego la palabra al doctor Hernán Calisto, director general encargado. Con su autorización, señor presidente. El informe técnico número CJDNTH-SA 2024-849 de 29 de julio de 2024, en relación a la renuncia presentada por el doctor Carlos Fernando circular número CJDNTH 2024-1006-MC de 29 de julio del mismo año, así como acoger favorablemente el proyecto de resolución remitido mediante memorando número CJDNJ 2024-1154M de 30 de julio de este año respecto a la referida renuncia. Hasta ahí, señor presidente. Muchas gracias. En este momento pongo a consideración del Pleno y solicito a Secretaría que pueda realizar la proyección de la resolución con la finalidad de ver si los vocales tienen observaciones o no. Por favor, de lectura. Sí, señor presidente, con su autorización procedo a dar lectura al proyecto de resolución, la parte del artículo. Artículo único. Aceptar la renuncia presentada por el magíster Carlos Fernando Soria Balseca al cargo de Director Nacional Financiero del Consejo de la Judicatura. Disposición final. Única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Notifíquese, publíquese en la página web y cúmplase. Hasta ahí la parte resolutiva, señor presidente. Nuevamente a consideración para las observaciones del caso. Listo. Solicito la lectura del título, por favor. Título. Aceptar la renuncia presentada por el Director Nacional Financiero del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí el título, señor presidente. Muchas gracias. Se pone en consideración la parte integral, título y la resolución. Elevo moción para que se acepte la renuncia al señor Director Nacional Financiero del Consejo de la Judicatura. Señora secretaria, por favor, solicito se sirva a tomar la respectiva votación. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal León Andrés Mesía Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba aceptar la renuncia presentada por el Director Nacional Financiero del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí, señor presidente. Muchas gracias. Solicito, señora secretaria, por favor, demos continuidad al orden del día. Sí, señor presidente, con su autorización, el siguiente punto, el 6.2, que se ha calificado como puntos varios, es el análisis y resolución de la renuncia de la subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Para este punto, de igual manera, se encuentran aquí presentes la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y el Director General. Nuevamente, solicito comedidamente se realicen las exposiciones por parte de la Dirección Nacional de Talento Humano. Doctora Andosilla, tiene la palabra. Si me permite, señor presidente, para aclarar, se trata de la renuncia de la subcoordinadora de la Corte Nacional de Justicia, la doctora Marcela Olmedo Chávez, para que le puedan ubicar. Señor presidente, señores vocales, con el memorándum circular CJ de NTH 2024-0998, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica los informes técnicos favorables
número CJ-DNTH-SA 2024-817 del 26 de julio de 2024 sobre la renuncia presentada por la doctora Marcela Alexandra Olmedo Chávez, subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia, con la finalidad de que se eleve para el conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura dicho informe. Cabe señalar que la Dirección Nacional de Talento Humano ha analizado la renuncia realizada por la doctora Marcela Alexandra Olmedo Chávez y no se ha encontrado ningún impedimento legal ni constitucional, ni se encuentran procesos administrativos en su contra. Cabe señalar que de determinar este Pleno del Consejo de la Judicatura, de acuerdo a lo establecido en el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador y en las resoluciones número 152-2022 del 30 de junio de 2022 y en la que es reformatoria la resolución número 038-2021, se podrán iniciar los procesos contra la precitada servidora. Hasta aquí el resumen del informe, señor presidente. Muchas gracias. Solicito, por favor, a la delegada de Dirección Jurídica. Por favor. Con su autorización, señor presidente, mediante memorando CJ-DNJ 2024-1153, suscrito el 30 de julio del 2024, se emite el informe para aceptar la renuncia de la subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Mediante memorando circular CJ-DNTH 2024-0998-MC, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico favorable número CJ-DNTH-SA 2024-817, ambos de 26 de julio del 2024, en el que detalla la renuncia presentada sobre la doctora Marcela Alexandra Olmedo Chávez, subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Con estos antecedentes y toda vez que el mismo se ajusta al ordenamiento jurídico vigente, se remite el proyecto de resolución para el conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura para que disponga lo que en derecho corresponde. Hasta aquí, señor presidente. Muchas gracias. Solicito que la Dirección General se pronuncie a través de su exposición. Con su autorización, señor presidente, el informe técnico número CJ-DNTH-SA 2024-817 de 26 de julio de este año, en relación a la renuncia presentada por la doctora Marcela Alexandra Olmedo Chávez, subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia, cuenta con los informes pertinentes y la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la veracidad del presente proceso, ha realizado la verificación de la documentación requerida para el acto. Con este antecedente, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura conocer el informe técnico número CJ-DNTH-SA 2024-817, puesto en conocimiento mediante memorando circular número CJ-DNTH 2024-0998-MC de 26 de julio de este año, así como acoger favorablemente el proyecto de resolución remitido mediante memorando número CJ-DNJ 2024-1153M de 30 de julio del presente respecto a la referida renuncia. Hasta ahí, señor presidente. Muchas gracias. Pongo a consideración del Pleno para que se presenten las observaciones. De no existir, a Secretaría General solicito la proyección del proyecto de resolución. Se encuentra en sus pantallas. Nuevamente, solicito que en este momento se dé lectura. Sí, señor presidente, con su autorización procedo a dar lectura. Artículo único. Aceptar la renuncia presentada por la doctora Marcela Alexandra Olmedo Chávez al cargo de subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Disposición final única. La ejecución de estas resoluciones estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General de las Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Notifíquese, publíquese en la página web y cúmplase. Hasta ahí, señor presidente. Nuevamente a consideración. De no existir ninguna observación, solicito que se dé lectura al título de la resolución. Sí, señor presidente, con su autorización, título. Aceptar la renuncia de subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Está ahí el título, señor presidente. Muchas gracias. ¿Alguna observación? ¿No? Procedemos. Que se acepte la renuncia de la subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Apoyo.
Señora secretaria, por favor, solicito se tome la respectiva votación. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides Benalcázar, a favor. Vocal Solanda Goya Esquelar, A favor. a favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo, A favor. a favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente, A favor. a favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba aceptar la renuncia de la subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Hasta ahí, señor Gracias. presidente. Continuemos con el orden del día, señora secretaria. Sí, señor presidente, en virtud de la calificación en el punto varios, el siguiente punto es el 6.3. Es el análisis y resolución para remover a la abogada Cristina del Rocío Escobar Albuja del cargo de subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia, nombrar a la abogada Cristina del Rocío Escobar Albuja como coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia y nombrar al abogado Nicolás David Crespo Vega como subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Hasta ahí, señor presidente, me permito adicional informar que se encuentran las áreas técnicas de la Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Dirección General y en este momento procedemos a llamar también a la Dirección Nacional Financiera, que ha remitido una delegación de la subdirectora nacional. Muchas gracias. Concedo la palabra a la Dirección de Talento Humano, por favor. Mediante oficio número 887-JDSN-P-CNJ-2024 del 10 de julio del 2024, la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia solicita a la Dirección General se proceda con las contrataciones respectivas al respecto del informe técnico número CJ-DNTH-SA 776-2024 del 8 de julio del 2024. Con memorándum número CJDG 2024-5387-M de 11 de julio del 2024, la Dirección General dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano realizar las gestiones respectivas para atender el requerimiento de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Por lo expuesto y en cumplimiento de lo dispuesto por su autoridad para su consideración y fines pertinentes, adjuntamos el informe CJ-DNTH-SA 2024-824, mismo que contiene el informe técnico para designación de coordinador y subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Luego del análisis efectuado se emiten las siguientes conclusiones. La Dirección Nacional de Talento Humano revisó las hojas de vida de los postulantes remitidas por la Dirección General de acuerdo con lo solicitado por el presidente de la Corte Nacional. Los candidatos no registran impedimentos legales y en cumplimiento de lo determinado en los artículos 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se cuentan con las respectivas certificaciones presupuestarias, por lo que se recomienda elevar a conocimiento del Pleno a fin de que el cuerpo colegiado adopte la resolución que corresponda por los siguientes nombramientos. Escobar Albuja Cristina del Rocío como coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia, Crespo Vega Nicolás David como subcoordinador de la Corte Nacional de Justicia. De emitirse la resolución con los nombramientos para la posesión de los cargos de coordinador y subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia, se deberá cumplir con los requisitos para el ingreso del servicio público establecidos en la Constitución y la ley. Con el propósito de que se perfeccione el nombramiento de la abogada Escobar Albuja Cristina del Rocío para el puesto de coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia, se sugiere que en el mismo acto administrativo se remueva la referida profesional del cargo de subcoordinadora jurídica, aspecto que a su vez permitirá la disponibilidad de este último puesto a fin de que sea ocupado por el abogado Crespo Vega Nicolás David. Hasta ahí el resumen del informe, señor presidente. Muchas gracias. Concedo la palabra a la delegada de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Con su autorización, señor presidente. Mediante memorando CJ-DNJ 2024-1162 de 30 de julio del 2024, se emite el proyecto de resolución para nombrar el coordinador jurídico y subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Mediante memorando circular CJ-DNTH 2024-0985-MC de 25 de julio del 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico favorable número CJ-DNTH SA 2024-824 de 24 de julio del 2024 respecto al informe técnico para la designación de coordinador y subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Comunicado que en su parte pertinente señala, con el propósito de que se perfeccione el nombramiento de la abogada Escobar Albuja Cristina del Rocío para el puesto de coordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia, se sugiere que en el mismo acto administrativo se remueva la referida profesional del cargo de subcoordinadora jurídico, aspecto que a su vez permitirá la disponibilidad de este último puesto a fin de que sea ocupado por el abogado Crespo Vega Nicolás David.
Cabe señalar que de la revisión de las inhabilidades, verificación del expediente y incumplimiento de los requisitos legales respecto a las personas a ser nombradas es de exclusiva responsabilidad de la Dirección Nacional de Talento Humano. Con estos antecedentes y toda vez que el mismo se ajusta al ordenamiento jurídico vigente, se remite el proyecto de resolución para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí con el informe, señor presidente. Muchas gracias. En virtud de la delegación que ha llegado de la Subdirectora Nacional Financiera, concedo la palabra a la ingeniera Anita Medrano. Señor presidente, señores vocales, me permito indicar que mediante memorando CJ DNF 2024-2514M de 19 de julio de 2024, la Dirección Nacional Financiera emite la certificación presupuestaria para el cargo de subdirector jurídico de la Corte Nacional de Justicia en cumplimiento a lo determinado en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Por su parte, en el caso del puesto de coordinador jurídico, también se emitió el memorando CJ-DNF 2024-2514M del 19 de julio del 2014, viabilizando la designación conforme lo determina el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Hasta aquí, señor presidente. Muchas gracias. Finalmente, la Dirección General, por favor. Con su autorización, señor presidente. El informe técnico número CJ de NTH-SA 2024-824 de 24 de julio de este año en relación a las respectivas contrataciones de la abogada Cristina del Rocío Escobar Albuja al cargo de coordinadora jurídica y del abogado Nicolás David Crespo Vega con el cargo de subcoordinador jurídico cuentan con los informes pertinentes y la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la veracidad del presente proceso, ha realizado la constatación de la documentación requerida para el acto. Con estos antecedentes me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura conocer el informe técnico número CJ de NTH-SA 2024-824, puesto en conocimiento mediante memorando circular número CJ de NTH 2024-1001-MC de 29 de julio de este año, así como acoger favorablemente el proyecto de resolución remitido mediante memorando número CJ-DNJ 2024-1162M de 30 de julio de 2024 respecto a las referidas contrataciones, señor presidente. Muchas gracias. Pongo a consideración los informes al Pleno del Consejo de la Judicatura. De no existir observaciones, solicito, por favor, que por Secretaría se pueda proyectar la resolución, dar la lectura correspondiente y nuevamente a las observaciones del Pleno del Consejo de la Judicatura. Presidente, procedo a dar lectura al proyecto de resolución. Artículo 1. Remover a la abogada Cristina del Rocío Escobar Albuja del cargo de subcoordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Artículo 2. Nombrar a la abogada Cristina del Rocío Escobar Albuja como coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Artículo 3. Nombrar al abogado Nicolás David Crespo Vega como subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Notifíquese, publíquese en la página web y cúmplase. Hasta ahí la parte del articulado, señor presidente. Nuevamente a consideración. ¿Podríamos dar lectura, por favor, al título? Con su autorización, señor presidente. Título. Nombrar coordinador jurídico y subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. Está ahí el título, señor presidente. Nuevamente pongo a su consideración. Elevo a moción que se apruebe el nombramiento de los dos coordinadores. Dice nombrar a la abogada Cristina del Rocío Escobar Albuja como coordinadora jurídica de la Corte Nacional de Justicia y al abogado Nicolás David Crespo Vega como subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia. ¿A favor? ¿A favor? Apoyo. Señora secretaria, por favor, tome la respectiva
Votación. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelar. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba nombrar coordinador jurídico y subcoordinador de la Corte Nacional de Justicia. Hasta ahí el punto, señor presidente. Señora secretaria, por favor, continuemos con el orden del día. Sí, señor presidente. El siguiente punto es el 6.4, análisis y resolución para nombrar al doctor Darwin Steve Díaz Peñarrera como notario 72º del Cantón Quito, notaría sectorizada en la parroquia rural Puellero, provincia de Pichincha. Para este punto me permito informar que se encuentran presentes la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Es importante indicar que también ha ingresado una solicitud de autorización de ingreso de la Dirección Nacional de Innovación del funcionario Alejandro Porras León, jefe departamental de la Subdirección de Gestión del Sistema Notarial. En el orden que ha sido señalado por Secretaría General, concedo la palabra al área técnica a fin de que realice la exposición. Empezamos con la Dirección de Talento Humano. En atención al memorándum CJDG 2024-2500 MC del 30 de julio de 2024, mediante el cual el director general dispuso esta Dirección Nacional de Talento Humano lo siguiente: actualizar el informe técnico CJDNTH-SA-2024-677, contenido el memorándum número CJDNTH 2024-3101M de 7 de junio del 2024, conforme a lo dispuesto en el artículo 124 del Código Orgánico Administrativo respecto al ordenado en la sentencia por la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia Pichincha, dentro de la acción de protección número 17371-2023-02134, caso doctor Díaz Peñarrera Darwin Steve, y de conformidad a lo expuesto por la Dirección Nacional de Innovación, de Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, mediante memorándum CJDND MCSJ 2024-0196-MC de 16 de julio de 2024, dicho informe será remitido a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica con la urgencia que esto amerite. Al respecto, sírvase encontrar en la calidad de anexo al presente trámite, al cual contiene el análisis del pronunciamiento y recomendaciones respecto a la revisión de inhabilidades del abogado Steven Díaz Peñarrera. En su parte pertinente, el informe señala: las unidades de talento humano de nivel central y desconcentrado y de nivel autónomo están obligadas a verificar de las y los servidores de la función judicial desde el inicio del proceso de ingreso y durante todo el tiempo a que dure su desempeño, no se hallen incursos en las inhabilidades que establece el Código Orgánico de la Función Judicial. Una vez revisado el sistema de registro de prohibiciones, inhabilidades e impedimentos legales para ejercer cargos públicos del Ministerio del Trabajo, se ha podido verificar que el abogado Darwin Steven Peñarrera Díaz no mantiene impedimento alguno de lo que le permite el ingreso al servicio público. Recomendación: con base a los antecedentes expuestos, normativa legal descrita y el análisis realizado en el presente informe y en cumplimiento con el memorando circular número CJDG 2024-2500MC del 30 de julio del 2024, suscrito por la Dirección General, y una vez verificado que el abogado Darwin Steven Peñarrera al 30 de julio del 2024 no mantiene impedimento legal para ejercer el servicio público, esta Dirección Nacional de Talento Humano recomienda a usted, señor director, se prosiga con el cumplimiento de la sentencia dictada dentro de la acción de protección número 17371-2023-02134. Hasta ahí el resumen del informe, señor presidente. Muchas gracias. Continuamos, por favor, con la delegada de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Con el área técnica, que es el Director Nacional de Innovación, el doctor Marcos Salazar. Señor presidente, muy buenas tardes, con su venia, señor vocal, señoras vocales, buenas tardes, señores directores nacionales y demás funcionarios. Mediante memorando circular CJDNDM CSJ 2024-01
96-MC de fecha 16 de julio del 2024, la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Sistema Judicial presentó el informe técnico DNDM CSJ-CNGSN-INF-2024-039 en razón de la sentencia emitida por la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dentro de la acción de protección número 17-371-2023-02-134, mediante la cual se realizó un análisis de todas las características, tanto de territorio, eficiencia, accesibilidad, producción notarial y así también como las características que establece la norma para poder concluir lo siguiente. A la presente fecha, el Distrito Metropolitano de Quito cuenta con 4 notarías vacantes sin titular, siendo estas la Notaría 72ª, ubicada en la Parroquia Puéllaro, Notaría 73ª, ubicada en la Parroquia Nanegalito, Notaría 78ª y Notaría 86ª en la Parroquia Maguaña. No obstante, en el caso de la Notaría 78ª, la misma se encuentra inmersa en el proceso establecido en Memorando Circular CJ-DN-DM CS-J-2023-1495-M, dentro del trámite CJ-INT-2023-27798, lo cual se ratifica en la mesa de trabajo número 66-2024, por lo cual la misma no se contempla en el análisis para recomendar la notaría idónea para el cumplimiento de la sentencia dentro de la acción de protección número 17-371-2023-02-134. La recomendación. Del análisis realizado conforme se desprende del presente informe, considerando las notarías vacantes en el Distrito Metropolitano de Quito, el acceso y continuidad del servicio notarial en términos de distancia, la eficiencia y la productividad notarial, así como las características del territorio, esta Dirección Nacional considera que de manera prioritaria se debe titularizar las notarías en el siguiente orden. Notaría 72ª, Parroquia Puéllaro, Notaría 73ª, Parroquia Nanegalito, y Notaría 86ª en la Parroquia Maguaña. En tal sentido, con el objetivo de dar cumplimiento a la sentencia dentro de la acción de protección número 17-371-2023-02-134, se recomienda, salvo el mejor criterio de las autoridades, nombrar al doctor Díaz Peñerrera Darwin como notario titular de la Notaría 72ª del Cantón Quito, sectorizada en la Parroquia Rural Puéllaro, Distrito Metropolitano de Quito. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias, claro. Sí, a ver, repito, en la notaría de Puéllaro hay 624 contratos y diligencias, mientras que en la de Nanegalito hay 14.773 y en la de Amaguaña 8.997. ¿Me puede aclarar cuál fue el criterio que se aplicó para seleccionar esta de mayor carga de actividad? Claro. A ver, con su venia, señor presidente, si me permite, por favor. Gracias. A ver, la Notaría 72ª del Cantón Quito de Puéllaro tiene el número de actos, lo que usted me está preguntando son números de actos que se han ejecutado en el año 2023. Tiene un menor número de actos, pero en distancia, dentro del informe se establece que, por ejemplo, la Notaría 72ª de la Parroquia Puéllaro, con referencia al notario titular que se encuentra encargado de esta notaría, tienen una distancia de 26.4 kilómetros. Eso refleja que el notario titular que está en Guayabamba, para trasladarse hasta Puéllaro a dar un servicio a cualquier usuario, tiene una demora más o menos de 1 hora de traslado, ya, lo cual no permite tener una eficiencia en el servicio que se brinda a la ciudadanía. Segundo, los actos que se vienen realizando, lógicamente son mayores, pero están cumplidos.
de la validación que se ha hecho y la verificación que se tiene en las otras notarías, tanto en Nanegalito como en la notaría de Amaguaña, se han cumplido con todos los actos. Por eso, tomando en cuenta que el territorio, como le digo, está a mayor distancia, la producción notarial se encuentra en un menor rango, pero tenemos nosotros también el tema de accesibilidad, que nos preocupa bastante, y ¿Accesibilidad por qué? Ya, la accesibilidad, ¿por qué? Porque en este sector de la investigación o de la realización del informe, se verifica que existe una mayor cantidad de población productiva. Ya, pero esta gente tiene que salir a la ciudad de Quito para realizar los actos notariales, porque esta notaría, al no tener un notario titular desde el año 2017 en Puellaro, tiene que la gente salir de ahí, teniendo una mayor cantidad de población productiva, tiene que salir de Puellaro a realizar sus actos en la ciudad de Quito. Acláreme, ¿quién le estaba reemplazando en Puellaro? Porque no se dejaba vacío, siempre se les dejaba uno encargado. Está Tal vez encargada. ¿así el de Nanegalito o así el de...? Está la doctora Marta Cecilia Banderas Garrido, notaria 50ª del Cantón Quito de Guayabamba. Ya, ¿eso qué quiere decir? Que en Guayabamba se queda una notaria y en Puellaro se queda Así otro es. notario. Estoy satisfecha, doctor. ¿Ninguna observación más? Continuamos ahora sí, por favor, con la delegada de la asesoría jurídica. Gracias. Con su autorización, señor presidente. Mediante memorando CJDNJ 2024-1179 de 31 de julio del 2024, se emite el informe jurídico para el proyecto de resolución del cumplimiento de sentencia de la acción de protección número 17-371-2023-02134. En atención al memorando circular número CJD G 2024-2500 MC de 30 de julio del 2024, dirigido a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y a la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección General dispuso lo siguiente. 2. A la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica analizar el informe antes mencionado y emitir su respectivo informe jurídico y el proyecto de resolución a la Dirección General a fin de elevar a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura. Como antecedente tenemos la acción de protección número 17-371-2023-02134 del Tercer Tribunal de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, con competencia constitucional manifestó lo siguiente. Administrando justicia en el nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, se acepta el recurso de apelación y se revoca la decisión dictada por la jueza Acuo y, en consecuencia, se acepta parcialmente la acción de protección propuesta por el doctor Díaz Peñarrera Darwin Steven en contra del Consejo de la Judicatura por haber vulnerado este último derecho a la seguridad jurídica y al derecho a la igualdad y no discriminación. Como medida de reparación integral se dispone lo siguiente. 1. Se deja sin efecto el oficio CJDG 2019-1260 OF de 8 de noviembre del 2019. Y segundo, en caso de que existan vacantes disponibles en el plazo de 30 días desde la notificación de la presente decisión, el Consejo de la Judicatura, conforme al artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial, deberá nombrar al accionante para que ocupe el cargo público del notario del Distrito Metropolitano de Quito. Conmemorando circular CJDNTH 2024-1014-MC de 30 de julio del 2024, dirigido a la Dirección General y a esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió el informe técnico número CJDNTH-SA 2024-860 de 30 de julio del 2024, el cual contiene el análisis y pronunciamiento y recomendaciones respecto a la revisión de inhabilidades del abogado Darwin Steven Díaz Peñarrera. En dicho informe, en su conclusión, establece, una vez revisado el sistema de registro de prohibición de inhabilidades e incumplimientos legales para ejercer cargo público del Ministerio del Trabajo, se ha podido verificar que el abogado Darwin Steven Peñarrera Díaz no mantiene impedimento alguno que permita el ingreso al servicio público.
Es así que esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica sugiere acoger las conclusiones y las recomendaciones emitidas por la Dirección Nacional de Talento Humano en el informe técnico número CJ DNT-HSA 2024-860, suscrita el 30 de julio del 2024 respecto a la revisión de inhabilidades del señor Darwin Steven Díaz Peña-Herrera, tomando en consideración que existe la obligación legal de nombrar al abogado Darwin Esteban Díaz Peña-Herrera como notario 72º del Cantón Quito, provincia de Pichincha. Hasta aquí con el informe, señor presidente. Muchas gracias. Doctora Yupanqui. Estamos dentro de los 30 días. Sí, hasta ahí, sí, ¿verdad? Sí, ¿Sí? sí. Con su permiso, señor presidente, el acta de conciliación suscrita entre quien interpuso la acción de protección y el Consejo de la Judicatura determina que la notaría debe ser entregada por el Consejo de la Judicatura hasta el día de hoy, bajo pena de que continúen las multas compulsivas. Y en caso de que se cumpla, se suspenden las multas compulsivas y se eliminan. Es decir, que, o sea que la sentencia salió antes y hay algún documento que está… ¿Desde cuándo se producen multas compulsivas? No tengo eso aquí. 15 de marzo. 15 de marzo. ¿Cómo solucionar? Es que la sentencia salió el 15 de marzo. Y hay una audiencia de conciliación Ujú. No se cumplió. posterior claro. a la sentencia. 30 días, de su plazo. Así es. El juez dijo 30 días. El juez dijo, y como no se cumplió, hubo una La conciliación. audiencia de conciliación Y ahí dio 30 días más. y ahí dio hasta el día de hoy. Solo hasta ahora. Hasta el día de De hoy, hoy. hasta el 31 de julio. Ah, sí, aquí está. Aquí está. Usted tiene, yo no tengo, solo recién me imprimieron el punto. Tenemos en el expediente el acta. Sí. Ujú. Así es. Así es. Sí, sí. Yo puedo indicar, doctora, que en el acta de conciliación de la Junta de Conciliación se establece que es hasta el día de hoy que el Pleno del Consejo de la Judicatura debe designar e indicar cuál es la notaría que se le da al doctor. En caso contrario, las multas compulsivas siguen. Ujú. Así es, con esto quedaría solucionado. Sí. Sí. Gracias. Yo sí tengo unas pequeñas preguntas de ahí. Me gusta hacer mucho análisis respecto a las acciones de protección que se dan en contra del Estado. Entonces, la primera pregunta que tengo es, asumo que en la primera instancia se agotó, fue el recurso de apelación, ¿no es cierto? Sí. ¿En qué momento hay la conciliación? La fecha de conciliación, déjeme ahorita le pregunto a No, Petrosunio. sí, o sea, Sí. quiero saber si es ya en la segunda instancia, asumo Sí, que es en la Corte segunda Provincial, ¿no es ajá, cierto? En la segunda instancia, ahí se da la conciliación. ¿En virtud de qué se llega a la conciliación? Un pedido, perdón, una vez que se… En apelación. Que el que va a ejecutar es el Se juez de ejecuta primer y nivel. luego se da la conciliación. No la Corte Provincial, no ejecuta. A ver, déjeme ver. Sí, Ya, ok. eso es lo que Déjeme quiero leer ahí. saber, ajá. Porque el que va a ejecutar es el juez de primer nivel. Acá en la Corte aceptan la acción, pero baja que ejecute el juez de primer nivel. Y entiendo que se dio el acta de la conciliación, se dio en primer nivel. Claro. ¿Alguien tiene el acta? Audiencia de conciliación, acción de protección. ¿Con qué fecha? Fecha, se concentra en 11 de julio de 2024 a las Ya. 17:20. Y aquí dijeron que cumpla en 30 días. 11 de julio. 11 de julio. Aquí hay un relato. A ver, si me permiten, rápidamente de lo que yo veo, ¿no? El señor Darwin Steve Díaz Peña-Herrera, el 11 de septiembre del 2023, propone una acción de protección alegando
como parte de su pretensión, lo siguiente, que en el 2012, en septiembre, el Consejo de la Judicatura convocó un concurso de méritos de oposición para la designación de notarios a nivel nacional, en el que obtuvo una puntuación de 88.5 sobre 100. Y él se ubicó como el elegible número 1 de 11. No obstante, pese a lo determinado en el 72 del Código Orgánico de la Función Judicial, en el año 2014 asigna 40 cupos en un nuevo concurso en Pichincha. Posterior a eso, se unifican en uno solo los bancos de elegibles de los dos concursos, a pesar de que existían 3 vacantes sin cubrir en la provincia de Pichincha, que eran Amaguaña, Pollaro y Nanegalito, que debían primero cubrirse con quienes conformaban el banco de elegibles. Además, el Consejo de la Judicatura designó a notarios ganadores del concurso del 2014, que ya contaban con una notaría previamente asignada. Menciona que en octubre del 17 se encontraba en primer lugar del banco de elegibles, pero que el Consejo jamás le asignó una notaría. Ese es el problema inicial. La jueza constitucional de la Unidad Judicial del Trabajo, con sede en la parroquia Iñaquito, en Pichincha, emite su sentencia el 13 de octubre del 2023 y lo que hace es negar la acción de protección presentada por el señor Darwin Steve Díaz Peñerrera. De eso apela. Él apela, y en el recurso de apelación, la Sala Civil de la Corte Provincial de Pichincha acepta el recurso de apelación y revoca la decisión dictada por la jueza inferior, y en consecuencia parcialmente le da la razón al notario, al que ganó el concurso, ¿no? Eso ya leyeron la parte. Exacto. Luego, en el Consejo de la Judicatura interpone un recurso vertical de aclaración y ampliación, que es emitido el 15 de marzo del 2024 para la relación, ¿no? Y mediante razón actuarial del 25 de abril certifica que la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación del 15 de marzo se encontraba ejecutoriada por el Ministerio de la Ley. Entonces pasa luego a… Tiene que bajar al juez de primer nivel. Para que ahí ya bajó. Y luego el 10 de mayo solicita que se dé cumplimiento a la sentencia emitida dentro de la acción de protección. Esto ya es el 2024, en razón de lo cual el director general pide una conciliación, ¿verdad? Y en la conciliación es la que acabamos de chequear, que estaba acá, del 11 de julio, donde da 30 días. Por lo tanto, las multas proceden desde que se ejecutorió la sentencia de segunda instancia hasta el día de hoy, ¿verdad? Sí, pero creo que $90 en la diarios. conciliación ya dejaron sin efecto esas multas compulsivas. No, O ya… si se cumple hasta el día de hoy, se elimina. Pero antes no había una multa ya. Había multas, Pero se si dejó sin cumple, efecto. Sí. Ya, hasta el entonces día es de hoy. importante. En la última parte habla de las multas, en la última parte. Aquí, mira. Y dar 30 días más para que cumplan la sentencia. No, sí. Yo por eso hice las preguntas. Ajá, así Será es. dejada sin efecto. Ajá. Primero agradezco mucho a la doctora Goyes y voy en este momento de una vez al área técnica jurídica. Si el relato en el ámbito jurídico no se cuenta como pasaron los hechos, no se entiende. Considero que debe ser en este momento una línea que la dirección jurídica en general, cuando venga a exponer los informes jurídicos, relate desde que se presenta la acción hasta que se sustancia la audiencia, hasta que se presentan los recursos, hasta que se ejecutoría las sentencias. Caso contrario, si venimos acá a leer que de acuerdo al memorando X, Y, Z, que de acuerdo al X, Y, Z, que de fecha tal, y hablamos como robot, no estamos haciendo absolutamente nada. Recordemos que no debemos de hablarnos entre servidores públicos, sino para la ciudadanía que también está viendo un pleno y que creo que debe conocer cuáles fueron los hechos, es decir, la narración jurídica de lo que estamos por resolver, mucho más si es una sentencia que debemos cumplir. Entonces sí les pido por favor que como política, la Dirección Nacional Jurídica, cuando ponga en conocimiento del Pleno, ¿sí?, este tipo de circunstancias, por favor, tome en cuenta estas consideraciones. Gracias. Concedo la palabra al director general. Disculpe, doctor Merck, algo más quería añadir. Sí, algo puntual. Las direcciones técnicas, las direcciones nacionales tienen que cumplir con su rol porque son los asesores del Pleno del Consejo de la Judicatura. Si ustedes no nos dan los insumos, nosotros podemos a lo mejor desconocer ciertos antecedentes y cometer algún error.
Por eso es importante, sobre todo cuando se trata de un asunto jurisdiccional, que en este caso es por una acción de protección que ha seguido el señor, que estamos resolviendo este caso. Entonces, él accionó. Jueza en primera sentencia que dijo, apeló, no apeló, si hay apelación, desapelación, hubo aclaración o no hubo aclaración y ampliación, sí hubo, pero fue extemporánea, pero tengo que saber esos antecedentes. Y luego tengo que saber que cuándo bajó al juez ejecutor, que es el de primer nivel, y luego qué es lo que dispuso el señor juez de primer nivel. Cumple inmediatamente la sentencia. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Y por qué fue necesaria la conciliación con el fin de dar esa prórroga de los 30 días? Porque la sentencia ya estaba ejecutoriada desde marzo, ¿no? Entonces, es importante lo que dice el doctor Mario Godoy como presidente. Creo que las áreas deben cumplir a cabalidad con estos informes para no ser repetitivos solo de cosas generales. Gracias. Por favor, concedo la palabra al director general. Con su autorización, señor presidente, en mérito de lo expuesto, el suscrito director general encargado concluye y se permite recomendar que se eleve por parte de la Secretaría General para conocimiento y tratamiento del Pleno del Consejo de la Judicatura los informes técnico-jurídico, así como el proyecto de resolución respecto al cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la acción de protección número 17-371-2023-02134, que es el caso del doctor Darwin Steve Díaz Peñerrera, realizado por la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, la Dirección Nacional de Talento Humano y la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, por tratarse de una de las atribuciones del máximo cuerpo colegiado del órgano administrativo de la función judicial, conforme lo prescribe el artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, señor presidente. Muchas gracias. A consideración del Pleno, los informes presentados por las áreas técnicas. De no existir observaciones, solicito que porfa se pueda proyectar la resolución y dar la lectura respectiva. Doctor Mer, no, ok. Señor presidente, en este momento se procede a proyectar el proyecto de resolución. Se encuentra en sus pantallas, señor presidente. Por favor, de lectura. Con su autorización, señor presidente. Artículo único. Nombrar al doctor Darwin Steve Díaz Peñerrera como notario 72º del Cantón Quito, notaría sectorizada en la parroquia rural de Puellar, provincia de Pichincha, en cumplimiento de la sentencia de 15 de marzo de 2024 dictada por los jueces del Tercer Tribunal de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la acción de protección número 17-371-2023-02134. Disposiciones generales. Primera. Delegar a la Dirección Nacional de Talento Humano la notificación y a la Dirección General la posesión del notario nombrado en esta resolución conforme a lo establecido en la ley, los reglamentos e instructivos previstos para el efecto. Segunda, la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura realizará las acciones administrativas necesarias que permitan salvaguardar la prestación interrumpida del servicio notarial. Disposiciones transitorias. Primera, la Subdirección Nacional de Gestión del Sistema Notarial habilitará las credenciales en el Sistema Informático Notarial al doctor Darwin Steve Díaz Peñerrera como notario 72º del Cantón Quito. Segunda, las acciones administrativas pertinentes se formalizarán hasta 2 días después del tiempo establecido para pagar los valores por concepto de participación al Estado, de lo que se hará seguimiento por parte de la Dirección Nacional Financiera del Consejo de la Judicatura. Disposición final única. La ejecución de la presente resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General de las Direcciones Nacionales de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, de Talento Humano, Financiera y Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura. Comuníquese, publíquese en la página web y cúmplase. Hasta ahí, señor presidente. Muchas gracias. Sí. La primera, ahí se habla de artículo único. Bueno, el doctor Peñerrera como notario, 72º del Cantón Quito, notaría sectorizada en la parroquia rural de Puellar, provincia de Pichincha. Debería decir del distrito metropolitano de Quito. Porque pertenece a Quito y la sentencia hace mención al distrito metropolitano
Solicito se acoja la observación de la doctora Yupanqui. Así está en la designación, es una notaría del provincia de Pichincha. Ahí está, sí, está bien. Se encuentra acogida la observación de la doctora Yolanda Yupanqui, señor presidente. Muchas gracias. Solicito se pueda leer el título de la resolución. Título: Nombrar notario 72º del Cantón Quito, provincia de Pichincha. Está ahí el título, señor presidente. A consideración del Pleno. Elevo a moción que se apruebe la resolución a la que estamos haciendo referencia en este momento en el Pleno. Apoyo la moción. Señora secretaria, solicito se sirva a tomar la votación correspondiente. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelar. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba nombrar al doctor Darwin Steven Díaz Peña como notario 72º del Cantón Quito, notaria sectorizada en la parroquia rural de Puellero. Hasta ahí, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Toda vez de que el punto número 3 quedó en suspenso, solicito que inmediatamente continuemos con dicho punto del orden del día. Sí, señor presidente, con su autorización procedo a dar lectura al punto número 3. Conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones del Pleno número 079-2024, número 080-2024, número 081-2024, 082-2024, 083-2024 y 084-2024. Se les agradece a las áreas técnicas del punto. Muchas gracias. Listo. Vamos. En virtud de ese orden, señor presidente, corresponde conocer la primera acta, la 079-2024. Señora secretaria, sírvase indicar en la sesión 079-2024 qué vocales estuvieron presentes. Sí, señor presidente, con su autorización procedo a indicar que en esta sesión estuvieron presentes el doctor Mer Benavides, la doctora Solanda Goyes, la doctora Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo y el doctor Álvaro Román. Pongo a consideración el acta 079-2024 y consulto si es que existen observaciones al respecto. Elevo a moción entonces para que se apruebe el acta. Apoyo. Señora secretaria, por favor solicito se tome la correspondiente votación. Sí, señor presidente, con su autorización procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelar. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. Previo a dar la votación, solicito que inmediatamente se pueda leer la parte pertinente del artículo 15 del reglamento de sesiones, nada más. Sí, señor presidente, con Gracias. su autorización procedo a dar lectura. El artículo 15 del reglamento de sesiones del Pleno establece las formas de votación y abstención. En la parte pertinente, según lo indicado, indica en su párrafo lo siguiente: las y los vocales del Consejo de la Judicatura podrán abstenerse únicamente cuando se argumente o documenten que tienen evidente conflicto de intereses, se encuentre afectada su imparcialidad o exista un motivo de fuerza mayor que le haya impedido conocer el fondo del tema en consideración. Hasta ahí, señor presidente. Toda vez de que no integré en el cuerpo colegiado de esta sesión 079 y votos en abstención. Abstención. Con 3 votos afirmativos y una abstención, por mayoría de los presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 079-2024. Señora secretaria, continuemos con el siguiente acta. Sí, señor presidente, la siguiente acta es la 080-2024. Solicito igual que se pueda establecer cuáles eran los vocales que se encontraban presentes en la sesión 080-24 por secretaría. Con su autorización, señor presidente, estuvieron presentes el doctor Mer Benavides, la doctora Solanda Goyes, la doctora Yolanda Las Mercedes Yupanqui y el doctor Álvaro Román. A consideración el acta. Elevo a moción para que se apruebe esta acta. Apoyo la moción.
Señora secretaria, solicito se tome la votación correspondiente. Señor presidente, con su autorización procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. Por las consideraciones jurídicas anteriormente expuestas, me abstengo. Abstención. Con 3 votos afirmativos y una abstención por mayoría de los presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 080-2024. Señora secretaria, continuemos con la siguiente acta. Sí, señor presidente, la siguiente acta es la 081-2024. De igual manera, solicito se puede indicar quiénes eran los señores y señoras vocales presentes en la sesión 081-2024. Sí, señor presidente, con su autorización procedo a indicar que estuvieron presentes el doctor Mer Benavides, la doctora Solanda Goya Esquelal, la doctora Yolanda Las Mercedes Yupangui y el doctor Álvaro Román. Pongo a consideración el acta. Apoyo. Elevo a moción que se apruebe el acta. Apoyo. Apoyo. Señora secretaria, solicito se tome la respectiva votación. Sí, señor presidente, con su autorización procedo. Vocal Mer Benavides A favor. Benalcázar, a favor. Vocal Solanda Goya Esquelal, A favor. a favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo, A favor. a favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. Por las consideraciones expuestas anteriormente, me abstengo. Abstención. Con 3 votos afirmativos y una abstención por mayoría de los presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 081-2024. Gracias. Continuemos con la siguiente acta, por favor. Sí, señor presidente, el siguiente acta es la 082-2024. De igual manera, solicito se puede indicar quiénes se encontraban presentes en la sesión 082-2024. Con su autorización, señor presidente, estuvieron presentes el doctor Mer Benavides, la doctora Solanda Goyes, la doctora Yolanda Yupangui y usted, señor presidente. A consideración. Elevo a moción que se apruebe el acta que ha hecho referencia a la Secretaría. Apoyo. Sírvase a tomar votación. Con su autorización, señor presidente, vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, A favor. presidente. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 082-2024. Continuemos, por favor, con la siguiente acta y se indique de igual manera quiénes estuvieron presentes. Con su autorización, señor presidente, la siguiente acta es la 083-2024. Estuvieron presentes el doctor Mer Benavides, la doctora Solanda Goyes, la doctora Yolanda Yupangui y usted, señor presidente. A consideración. Elevo a moción que se apruebe esta última acta. Penúltima. ¿Falta una más? Sí. Entonces La la antepenúltima. 083. A 083-2024. Sí, señor. Apoyo. Sírvase a tomar votación, por favor. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 083-2024. Está ahí, señor presidente. Y continuemos con el acta siguiente. Sí, señor presidente. La siguiente acta es la 084-2024. Estuvieron presentes el doctor Mir Benavides, la doctora Solanda Goyes, la doctora Yolanda Yupangui y usted, señor presidente. A consideración. Elevo a moción, ahora sí que se apruebe la Apoyo. última acta que tenemos ya La 84. realizada Apoyo. por el Pleno. Apoyo. Sírvase a tomar votación, por favor. Sí, señor presidente. Procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 084-2024. Señora secretaria, solicito se sirva indicar si existe algún otro punto del orden del día pendiente. No, señor presidente, me permite informar que se han agotado los puntos del orden del día. Agotado el orden del día, se clausura la presente sesión a las 17 horas con 0 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Autoridades.